Ok. Pastor, sin más Este Wilson se empeñó en traerme y me trajo el muy bandido. Me acuerdo cuando empezamos las conversaciones, yo no lo conocía de nada, claro. Y no sé por qué sale el asunto de que yo me iba a Perú. Y dice, no, pues voy a verla a Perú. Digo, ¿cómo va? Digo, sí, yo voy a verme a Perú. Y allá que llegó, a verme a Perú. O sea que él es el culpable de que yo esté aquí. Y miren, me alegro. Me alegro. Pues yo también, ¿verdad? Yo estoy contento. Son ustedes buena gente. Me gusta a mí Temuco, lo que vi hasta ahora, ¿eh? Y como le dije a mi querido Wilson, mañana anhelo, después del culto, irnos a tomar un asadito ahí al quincho de mi amigo Marco, con un vinito de esos que ustedes tienen tan re bueno. Calidad. ¿Saben? Ustedes tienen un vino que reniego del nombre porque se llama Casillero del Diablo, pero me bebo el contenido porque está muy bueno. Bueno, miren, yo hoy quiero hablarles de lo que... Porque miren, el libro ese de Tu identidad se importa, y por cierto, mi querido Raúl, si puedes traerme uno de cada, y así rapidito les explico de qué va un poco cada libro. Antes alguien me pidió que le echara una firma al libro, y al abrir la solapa vi la foto, mi foto, pero de hace 10 años, y entonces me entró... no hay... Bueno, no trajiste de matrimonio, ¿no? ¿Que ya se vendieron todos? No, gracias, pero no, si no hay, no pongo la miel en la boca, porque si no hay, no lo pueden comprar, ¿verdad? Solo quedan ya entonces de homosexualidad. Bueno, creo que ya les comenté. En este libro está parte de todo lo que yo hablé en la mañana acerca de la ideología de género, ¿verdad? Y aquí está sobre todo lo que nosotros llamamos los factores de riesgo que todo padre, todo líder debe de conocer para evitar que sus hijos o sus jóvenes en la escuela dominical entren en confusión de identidad, ¿verdad? Entonces es un libro muy al hilo de la corriente lamentable que hoy estamos viviendo. Y que muchos ya lo tienen, Tu identidad se importa, y algunos ya me han dicho que lo han leído y demás, ¿no? Ya tiene 10 años el libro, ¿no? Por eso digo que cuando veo la foto, Dios mío, me entra baja autoestima porque hemos cambiado un ratico de 10 años acá. Pero fíjense que es un libro que tiene 10 años, y de los 6 libros que yo he escrito hasta ahora, probablemente este es al que yo le tenga más cariño. Probablemente, ¿no? Yo investigué mucho para trabajar en este libro, y allá por donde vamos muchas personas nos dicen que les ha sido de mucha bendición. Lo que yo les voy a compartir ahora, que llamamos las 5 caras de la auténtica masculinidad, es algo que yo fui desarrollando a lo largo de lo que otros comenzaron, hablo de sociólogos y demás, y yo fui puliendo un poquitito según lo entendía. Y después si tenemos un tiempo de preguntas, Wilson, sí. Miren, a mí me interesan mucho las preguntas. Las preguntas abren puertas. Entonces es importante que en el tiempito de preguntas usted no se corte, ¿no? De pronto a veces hay alguna pregunta un poco medio embarazosa. En ese caso usted utilice la fórmula, tengo un amigo al que le pasa tal, y así ya no hay problema, la puede usted formular, ¿verdad? 5 caras de la auténtica masculinidad. Mi hijo cumple 29 años el mes que viene. Cuando era bien chiquitito, bueno, empiezo por el principio. Miren, hace 45 años, 43, yo andaba inyectándome heroína. Yo vengo del mundo de la droga, ¿no? Es a los 26 años, que yo acepto al Señor en mi vida, ¿no? Pero hasta esa edad yo andaba inyectándome heroína. Y saben, yo leía unos libros que luego se hicieron populares a través del director Peter Jackson, El Señor de los Anillos. ¿Ustedes conocen la saga del Señor de los Anillos? Claro. Bueno, pues Tolkien, que bebe, el autor del Señor de los Anillos, él bebe de las fuentes de la Biblia a la hora de escribir sus libros, ¿no? Y cuando yo me inyectaba heroína,
yo leía los libros del Señor de los Anillos y todo eso, ¿no? Y yo me transportaba a aquellos lugares mágicos y demás. ¿Sabe? Me encantaban porque eran historias épicas, historias de batallas, de buenos, de malos, de guerras, de todo eso, ¿no? Y posteriormente, cuando a los 26 años yo acepto al Señor en mi vida y me convierto, me doy cuenta de que todo ese ambiente épico pertenece a la ética de la Biblia, ¿no? Y es cuando después, ya posteriormente, desarrollo esas 5 caras de un hombre de integridad. Eso es lo que un psicólogo, que no me acuerdo ahora, llama los arquetipos de la masculinidad, ¿no? Pero él hablaba de otros, hablaba del mago y de otros que nada tienen que ver con nuestra historia como creyentes, ¿no? Entonces yo, adaptando un poco, desarrollo las 5 caras de la auténtica masculinidad. Como ven ahí, la cara del guerrero, la cara del rey, la cara del amante, la cara del amigo y la cara del sacerdote. Vamos con la cara del rey, y si vieron la película El Señor de los Anillos, se darán cuenta de que ese es Aragorn, uno de los principales. De hecho, ustedes saben que todas las espadas que se utilizaron en El Señor de los Anillos, y mire que se utilizaron espadas ahí, en todas las series, fueron forjadas en Toledo, en España, todas, porque Toledo, en la Edad Media, era el centro mundial del mejor acero de todos los tiempos, ¿no? En aquellos tiempos el que quería, y hoy en día, el que quiera tener una espada de verdad y auténtica, pues entonces se va a comprarla a Toledo. De hecho, yo tengo en casa una espada que es la espada de los templarios. Los templarios eran los monjes guerreros que custodiaban el camino desde cualquier parte de Europa a Tierra Santa. Entonces, los templarios iban vestidos de monje, pero tenían un espadón así de grande, con unos símbolos. Bueno, pues yo tengo una réplica exacta de la espada de los templarios. Pesa, yo no sé cómo aquella gente manejaba. ¿Y saben lo que hemos hecho en muchos retiros de varones? Sí que lo sabrán, porque a lo mejor han hecho eso, ¿no? Al terminar los retiros de varones, hemos hecho una especie de ceremonia, rito de transición, donde todos los varones pasaban adelante, y yo con ese espadón y ellos rodilla en tierra, a la usanza de los caballeros andantes de la Edad Media, les dábamos el toquecito, ordenándolos hombres de integridad, ¿no? Y todo ese tipo de cosas nos proveen fortaleza interior, nos motivan a seguir adelante, nos recuerdan que tenemos mucho por lo que luchar todavía. Y las 5 caras de un hombre auténtico, las 5 caras de la masculinidad, comienzan con la cara del guerrero. Bueno, vamos a ver, la cara del guerrero. Ahí decimos, vamos a ponerlo todo y lo trabajamos. Es verdad, hoy en día no vivimos tan en contacto con el medio natural como antes, ¿no? Hoy en día muchas personas lo más verde que ven a lo largo del día es la macetita en el piso 24 de la gran ciudad de no sé dónde, ¿no? Vivimos desnaturalizados, fuera de los contextos naturales de la tierra. Y acuérdese que usted y yo, como varones, somos formados de la tierra. Adán significa tierra roja. El hombre, por ley natural y biológica, está muy ligado a contextos naturales, a explorar, a investigar. Mire, yo voy por ahí de vacaciones de pronto con María del Mar y a lo mejor nos vamos por ahí a alguna playa, ¿no? Ella se pone a tomar el sol, pero yo de pronto veo un camino que se interna por ahí en no sé dónde, allí que me encanta ir, a ver a dónde me lleva ese lugar, porque hay un toque de aventura, de explorar, de búsqueda en la inmensa mayoría de los hombres, ¿no? Y esa es una expresión directa de esa semilla de liderazgo que Dios puso en el corazón de todo hombre, explorar, ir a lugares nuevos, conocer cosas, ¿no? De hecho, nosotros cuando hablamos en educación a los papás, qué aporta papá y qué aporta mamá, siempre decimos, porque es verdad, ¿no?, que mamá es la seguridad del hogar, mamá aporta ternura, cariño, ella significa la protección del hogar, y papá es el puente que conecta y desteta al niño del contexto protector del hogar y lo pone en contacto con el medio exterior, con valores de cierta dosis de agresividad, de fortaleza.
Y entonces siempre aconsejamos en escuelas de padres que los papás hagan con sus hijos ese tipo de cosas que si su esposa le ve, le va a echar la gran bronca. Pero ¿cómo se te ocurre llevar al niño por ahí a trepar o a bañarse en ese sitio tan peligroso? Tal? Hágalo. Porque ellos necesitan ser, y es la palabra, destetados de la protección de mamá y entrar en contacto con valores de competitividad, de cierto riesgo, de cierta actividad. Todo eso es necesario, ¿no? Porque eso aporta la energía de la que todo hombre bebe, que es una energía que de nuevo se basa, porque la biología y la teología se dan la mano, se basa en la testosterona, que es una hormona que no solo provee la iniciativa sexual y la fortaleza sexual, sino cierta dosis legítima de agresividad para acometer empresas, para ir adelante con las cosas. Por lo tanto, como decimos ahí, vivimos desnaturalizados, ¿no? Muy alejados del contexto de la creación, de lo que nosotros llamamos los ritmos de la tierra. A mí me encanta ir a contextos naturales y escuchar los ritmos. ¿Qué son los ritmos de la tierra? Pues mire, usted se va por ahí a una playa perdida, donde no haya mucha contaminación de coches y esté tranquilo, y el ruido de las mareas tiene algo mágico. Es uno de los ritmos de la tierra, ¿no? Ahora que ustedes están en otoño con las hojitas de todos los colores, usted se va por ahí al bosque y de pronto se pone a escuchar el susurro del viento entre las hojas, el canto de los pájaros. Esos son los ritmos de la tierra. Son sonidos que nos conecta con la naturaleza y con una naturaleza que forma parte de la creación. Y nosotros a estar ligados y al haber sido creados de los mismos elementos que la tierra, porque somos creados del barro, estamos muy ligados a todo eso. Por eso decíamos ayer que el hogar del mundo que el hogar del hombre es el mundo y el mundo de la mujer es el hogar, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con la cara del guerrero. Ahora, el ejemplo de Timoteo. ¿Saben lo que pasaba con Timoteo? Timoteo era un joven interesante. Timoteo tuvo algunos factores de riesgo. No era el tema meternos en factores de riesgo para prevenir la confusión de identidad, pero Timoteo tuvo algún factor de riesgo que si no se hubiera arreglado a tiempo, probablemente lo hubiera conducido a una cierta confusión de identidad. ¿Saben por quién fue educado Timoteo? ¿Y por quién más? ¿No le bastaba una mujer? Fue educado por dos. ¿Qué sabemos de su papá? Y no cristiano. Y la Biblia no nos dice más del papá de Timoteo. Por lo tanto, sí nos dice la Biblia que la educación de Timoteo corrió a cargo de su madre y de su abuela. Timoteo tuvo una sobredimensión femenina y una ausencia de modelo masculino. Porque en la educación de Timoteo, el papá, por H o por B, no participó. Eso es un factor de riesgo. Pero es que encima hay otro factor de riesgo que puede provocar cierta confusión de identidad cuando de pronto una persona tiene baja autoestima, es muy sensible, y Timoteo tenía baja autoestima. ¿Por qué suponemos que Timoteo tenía baja autoestima? No lo digo yo, lo dice el texto. La ausencia de un padre presente provoca baja autoestima, porque cuando un padre falta, es como si faltara el puente que conecta, como ya les dije, del contexto protector del mundo materno con el mundo, o sea, con la idea de un mundo competitivo, agresivo. Cuando falta esa conexión, muchos niños se quedan un poquitito castrados en su masculinidad y tienen baja autoestima, porque suponemos que Timoteo, porque el texto lo dice, Timoteo, hay otro texto primero que dice, Timoteo, Pablo le dice, ¿verdad? Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es ese texto, sino de poder, de amor
y de dominio propio. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía? Porque Timoteo muy probablemente tenía una baja autoestima, generada por la ausencia de un modelo paterno y por demasiada sobreprotección entre la mamá y la abuelita. Muy probablemente. Y encima Timoteo era fuerte, musculoso, ¿verdad? ¿Verdad? Timoteo era frágil, quebradizo y enfermizo. La palabra dice, Timoteo, usa un poco de vino del de Chile, por causa de tu estómago y tus continuas enfermedades. Era débil físicamente. No era precisamente un modelo de hombría, Timoteo. No lo era. ¿Saben quién suple la paternidad que Timoteo probablemente nunca tuvo? Que en las 2 epístolas le llama mi verdadero hijo en la fe. Y la ausencia de padre en mamás solteras, por ejemplo, en la iglesia debe de ser suplida por modelos masculinos referentes. Entonces, muchas veces nosotros a mamás que no tienen marido, porque lo que sea, hay que buscar en la iglesia modelos referentes masculinos. Un muchacho mayor que tu hijo, o un chico ya más mayor, que haga cosas varoniles con ese muchacho, que lo lleve a lavar carros por ahí, o a pasear, o a jugar al fútbol. Cuestiones que normalmente les gustan a los chicos. También puede ser que sea un chico sensible, que no le guste el fútbol, no por eso deja de ser menos hombre, ¿de acuerdo? Pero tradicionalmente al hombre siempre se le ha supuesto una cara de cierta fortaleza interior, lo que llamamos nosotros la cara del guerrero, que refleja la energía de la conquista, fuerza, bravura. Miren, a mí me encanta montar en moto, ya les dije ayer, ¿no? Yo tengo una moto grandota y tenemos un motoclub cristiano, nos llamamos Águilas de Jesucristo, miren qué cosa. Y tenemos unas chupas le dicen ustedes a... Una chaqueta, casaca, que tiene ahí atrás el emblema de un águila, una carretera. Cuando yo sé que voy a dar un paseo con mis muchachos, con el resto de los moteros, miren, yo me siento como el caballero andante antes de una gesta de esas de cruzadas. Yo tengo unas botas de cuero, unos pantalones de cuero, la chupa negra, vamos, que yo me lo creo. Y el día anterior yo pulo la moto, la limpio. Mi moto tiene muchos cromados, ¿le dicen ustedes? Muchas partes que cuando les das un poquitito brillan, ¿no? Y el día anterior yo, como un niño, ¿verdad? Y cuando me pongo el casco y me subo en mi moto, mire, hermano, son 100 caballos de moto, 1200 centímetros cúbicos, eso ruge. Y además le tenemos el escape agujereadito para que aquello suene potente, ¿no? Entonces yo me subo en mi máquina y le abro gas y miren, algo nace en mí. Cuando yo salgo a dar mis paseitos en moto, la cara del guerrero renace, en sentido positivo, ¿eh? Nosotros no somos de velocidad. Las motos que yo manejo son estilo Harley, por lo tanto no son motos de velocidad, aunque pueden correr mucho. No son motos para ir así, son motos para ir así, mirando el paisaje. En España les llamamos a este estilo de conducción cuentapinos. Porque uno va tan despacito que puede ir contando los pinos. Uno va de paseo, no para grandes velocidades, ¿verdad? Yo voy en mi montura. Y miren, yo le doy gracias a Dios, porque de buena mañana yo huelo la hierba mojada del rocío en la mañana, ¿no? Cuando los árboles están en flor, ahora mismo, porque es primavera allá en España, uno huele el azahar, es hermoso. A mí todo eso me conecta con la tierra, con los ritmos de la tierra, me conecta con estar al mando de una buena máquina, sentir la potencia. Eso revitaliza en mí algo noble y positivo. Claro, mal enfocado, eso deriva en violencia, o en imprudencia. Por eso la cara del guerrero tiene que ser equilibrada con el resto de las otras caras que vamos a ver, ¿no? Pero refleja todo eso, la energía de la conquista, el dominio, la fuerza, la bravura, y se caracteriza por hombres que saben tomar la iniciativa, que tienen un sentido de protección, que perseveran por espíritu de lucha. Hasta los 26 yo andaba inyectándome heroína. A los 26 acepto al Señor en mi vida, tengo un cambio radical y de pronto quería yo estudiar en el seminario bíblico. Al final acabé estudiando, allí conocí a María del Mar, mi mujer, pero bueno, eso es otra historia.
Yo quería ir al seminario, pero en el seminario bíblico me dicen, no, usted termine antes el bachiller superior. ¿Tienen ustedes bachiller superior aquí o no funciona así? Justo antes de entrar a la universidad. Bueno, a mí me faltaba un año para terminar el bachiller superior, porque lo había dejado por la droga y todo eso. Y en el seminario me dicen, no, termine usted el bachiller superior y al año siguiente entra usted. Mis papás eran católicos culturales y me habían visto caer en la droga tantas veces y dejarlo y volver, iba a un centro de rehabilitación, pero luego volvía. Mis papás me daban por perdido y de pronto yo les digo, he conocido a Cristo, pero a un Cristo real, no a un Cristo real. Y claro, ellos me decían, bueno, vale, como diciendo ya, sí, tú dentro de un par de meses te olvidas de esto y vuelves a la sandada. Bueno, era el ejemplo que les había dado, ¿no? Entonces, decido terminar el bachiller superior, pero ¿saben? La droga te quema neuronas, pero tremendo. Eso luego se recupera, si uno fortalece el músculo de la cabeza. Pero yo, lo que a otro chico con 26 años le costaba 1 hora, a mí me costaba 3. Porque no retenía, se me iba de tanta porquería por tantos años que yo me inyecté por vena, ¿no? Pero, ¿saben? Yo perseveré. Y papi y mami me veían ahí estudiando y que iba aprobando. Miren, el bachiller superior no es ningún título, pero cuando a mí me dieron al final el título de bachiller superior, Dios mío, yo pensé que era el doctorado en humanidades cum laude. Me sentí yo súper orgulloso. Y papá y mamá más. Vamos, que de hecho ellos se convirtieron por ese testimonio. Mi mamá, una mujer sencilla, no le costó tanto aceptar el evangelio porque vio la evidencia en su propio hijo. Pero mi papá, que era un católico de estos de derechas, de los de nacional católico, ¿no? Entonces mi papá me decía, oye, déjame tu Biblia. Y él la comparaba con la católica y decía, pero si son iguales. Digo, papi, claro, hay algunos libros que no, pero son iguales, ¿no? ¿Saben lo que hacía mi papá? Tenía mucho orgullo, era guardia. Y entonces mi papá llevaba a mi mamá a la iglesia evangélica, pero el culto en 35-40 minutos estaba listo. No, perdón, el culto duraba 1 hora y media. La misa, porque mi papá dejaba a mi mamá en el culto y él se iba a la misa, pero la misa en 35 minutos estaba lista. El resto del tiempo que hacía mi papi se iba al lado de la puerta de la iglesia y se ponía allí a leer el periódico. Un día, a mami le da por echar la mirada atrás. ¿Saben a quién ve en la última fila allí escondido? A mi padre. Fue avanzando puestos hasta que llegó a sentarse al lado de mi madre. Superó prejuicios, aceptó al Señor y hoy está con Él. Pero papi, los primeros meses ya de abiertamente haber aceptado al Señor, todavía llevaba la Biblia en una bolsa para que nadie lo viera. Tenía tantos prejuicios, ¿no? Esa es la cara del guerrero y ese es el espíritu de lucha que en mí nació cuando tuve la determinación de hacer algo que nunca hasta los 26 años de mi vida yo había hecho. Mire, yo había empezado muchas cosas, pero no terminaba ninguna. No tenía perseverancia. Empezaba algo, lo dejaba, hasta que el Señor entró en mi corazón, entendí algunas cosas y me salió esa cara del guerrero, esa fortaleza, ese ímpetu, ¿no? Esa bravura de decir, lo voy a conseguir. Y lo conseguí, ¿verdad? Y esa es la cara del guerrero que todo hombre tiene que aprender a manifestar en algún momento dado de su vida. Da igual si es un hombre sensible, que le gusta la música. Miren, David era así. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero David era sensible, profundo, pero también tenía la cara del guerrero cuando había que tenerla, evidentemente, ¿verdad? La cara del rey, claro, miren, si el guerrero se caracteriza por ímpetu, por fortaleza, la cara del rey se caracteriza por serenidad. De hecho, la cara del rey equilibra a la cara del guerrero. Si la cara del guerrero se caracteriza por fortaleza, la cara del rey se caracteriza por sabiduría y refleja la energía de lo que es justo, el amor a la rectitud. Se caracteriza porque el rey se supone que tiene que tener un código de honor, un sentido de justicia y un sentido de lealtad, integridad, que luego les explico algo sobre la integridad bien interesante.
se caracteriza por la toma de decisiones y por tener un espíritu humilde y noble, por un liderazgo firme. Claro, la cara del guerrero es la bravura, es la fortaleza, pero tiene que ser equilibrada con la cara del rey, que es la sensatez, que es la sabiduría. Y así se van equilibrando, ¿no?, ambas facetas de un hombre de integridad. La cara del amante, ayer lo hablábamos, alguno de ustedes casi que se medio sorprendía cuando yo comentaba que un hombre tiene que tener ternura, sensibilidad. Claro que sí. Ayer lo decíamos, ¿no? La misma mano que empuña la espada para acometer empresas que exigen bravura, fortaleza y firmeza, es la misma mano que tiene que aprender a acariciar a su esposa y a sus hijos, a abrazar a su esposa y a sus hijos. Javier, ¿dónde estás? ¿O te fuiste? Javier. A ver, vamos a ver, hombre. Es que Javier ya tuvo que traer a... ¿Cómo se llama mi compatriota? A Alex Chan a no sé dónde. Luego me tuvo que traer a mí. Pero él venía hablándome, él me vino ministrando, ¿qué te crees tú? Me venía hablando de la importancia de abrazar a nuestras esposas, de decirle cariño, de decirle te quiero. Digo, pues chica, casi que tú te pones aquí a dar la charla hoy porque vas bien encaminado, ¿no? Y es verdad, el hombre tiene que aprender a expresar sentimientos. A la mayoría, no a todos, ¿no?, pero a la mayoría no nos nace la expresión de sentimientos. Primero por cultura, por la educación que hemos recibido, ¿no? Y fíjense, ustedes vienen de una dictadura. Nosotros en España por 40 años tuvimos al general Francisco Franco. ¿Pinochet cuánto tiempo gobernó aquí? Ah, no tanto. Bueno, pero ya bastante, ¿no? Miren, tanto Pinochet como Franco imprimieron un estilo de vida castrense en la vida civil, de fortaleza, de cierta bravura, de no expresión de sentimientos, y muchos hombres, como ya mencionamos ayer, fueron castrados en su sano sentido de masculinidad y no les salía o no les sale esa cara del amante. Miren, a mi esposa María del Mar, al principio me daba cierta vergüenza que nos vieran tomados de la mano por ahí. Porque yo venía de un contexto donde en mi casa no hubo expresión de sentimientos de ningún tipo. Yo jamás vi a mi papá darle un beso a mi mamá, nunca, ni tomarla de la mano. ¿Se llevaban mal? No, pero tampoco se llevaban bien, ¿verdad? Tenían una relación ahí, se soportaban, es la idea, ¿no? Entonces yo no tuve ese modelaje, pero yo tuve que aprender que toda mujer necesita ternura, necesita cuidado, necesita demostraciones de afecto. Y yo con el tiempo aprendí a ser tierno y cariñoso con María del Mar. ¿Me sigue costando al día de hoy? Sí, pero lo hago, porque sé que para ella es bueno. Sé que ella lo agradece. Y lo hago con ella y lo hago con mi hijo también, ¿no? Porque tenemos que aprender a demostrar el cariño y la afectividad de forma práctica, ¿no? Luego explicaremos, bueno, eso lo explico más adelante. Y evidentemente necesitamos una esposa a la que amar y a la que serles fieles. ¿Saben que el hombre tiene una pulsión natural a sentirse atraído y seducido por, ¿cómo le diría yo? Lo que llamamos la erótica de la seducción. ¿Recuerdan la camarera del amplio escote que por la mañana les servía? Eso forma parte de una debilidad que la inmensa mayoría de los hombres tenemos, ¿no? Y cuando vemos dos piernas bonitas, una mujer hermosa, como que, ya no les voy a decir provocativa, pero risueña, cariñosa, a usted y a mí nos nace algo. Se llama el ritual de conquista. Todo macho alfa de cualquier especie animal lo tiene. De pronto, los animales desarrollan un ritual de cortejo. Se compone de bailes, de olores, de peleas entre ellos. El hombre también tiene un ritual de cortejo. Y cuando alguna chica o mujer nos hace algún tipo de galanteo, eso nos gusta. A la mayoría de los hombres nos gusta. Y es algo peligroso,
porque nosotros tenemos que aprender a mantener la fidelidad a una mujer, a la que Dios nos dio, y con ella tenemos que terminar la historia que un día comenzamos. Por eso muchos hombres acaban en situaciones de adulterio y de infidelidad. ¿Esto se está grabando? Está bien que se grabe, pero les voy a pedir, ¿quién graba allí? ¿Aquellos muchachos que están allí? Pregunto, ¿pueden pausar la grabación 2 minutos? Porque les voy a compartir algo personal y como es tan personal, de pronto tampoco me interesa que se quede grabado. Ya pausó, ¿verdad? No, todavía no. Bueno, es igual, voy contando. Esto ahora no me va. ¿Fuiste tú o fui yo? Fui yo, ¿no? Vale, fui yo, sí. Bien, nosotros tenemos este cuadro y le llamamos el cuadrado relacional, ¿no? Y en ese cuadro está recogido lo que son las responsabilidades del hombre como esposo. Si te fijas en el cuadro y arriba, entre ambos, por lo tanto, en una responsabilidad compartida, está una parte del amor filial que les corresponde a ambos. Y abajo está la intimidad sexual, que es una responsabilidad que les corresponde a ambos. Pero dentro de las caras del amor o de los significados del amor, eros, filia y ágape, la ternura, ¿dónde está el puntero aquí? La ternura es algo que Dios demanda del hombre y tiene que ver con un amor ágape entregado. No, lo mencionamos antes, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, lo contrario de la aspereza, la ternura, ¿no? Dios demanda del hombre ternura en la relación y Dios demanda de la mujer que respete a su marido, que lo valore, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros llamamos el cuadrado relacional, que cuando lo cumplimos normalmente las cosas funcionan en el ámbito del matrimonio. Y de paso acuérdense que el sometimiento es el derecho que ambos miembros de la pareja se otorgan para rendirse cuentas mutuamente. Dice la palabra que usted tiene que amar a su esposa y a ella le dice que tiene que respetar al marido y que se tiene que someter. Ahora yo pregunto, si la esposa tiene que respetar al marido, ¿será que no lo tiene que amar? Claro, pero como primera responsabilidad lo respeta y al revés igual. El hombre tiene que amar a su esposa. ¿Será que no la tiene que respetar? Claro, pero su primera responsabilidad es amarla con el sometimiento. Idem de lo mismo. Efesios 5, 18 creo que es. Someteos unos a otros. El sometimiento es el derecho que ambos miembros de la pareja se otorgan para rendirse cuentas mutuamente. ¿Sabe usted cómo crece como ser humano? Cuando tiene un tú que se llama su esposa y que es colaboradora con el Espíritu Santo en su proceso de santificación. Y su esposa tiene el derecho y el privilegio de confrontarle a usted con la parte más inmadura de su carácter y viceversa. Y yo si en María del Mar observo algo que no está bien, sanamente y con mucho amor la confronto. Y si ella es moldeable, como nos dice el Salmo 52 que tenemos que ser, el Salmo 52 dice, mas yo estoy como olivo verde en la casa de Jehová. Una rama flexible y moldeable. Cuando en el matrimonio tenemos esa flexibilidad y somos capaces de ser confrontados en la parte más inmadura de nuestro carácter, nuestra pareja se convierte en aliada del Espíritu Santo para nuestro proceso de santificación. Y así crecemos. Esa es la realidad, la cara del amante, qué importante. Bien, rápido. Todo hombre tiene que ser muy consciente, hablo del área sexual y de la fidelidad, que es el ejemplo que yo les puse, de sus limitaciones. Todo hombre tiene que aprender a establecer perímetro defensivo en su vida. Todo hombre, porque todo hombre puede ser fácilmente tentado en el área sexual. Todo hombre tiene que evitar la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer soporta mejor la soledad, no en el sentido de la compañía, porque la mujer si está sola mucho tiempo se siente más sola. Pero cuando un hombre está solo,
Cuando un hombre pasa demasiado tiempo solo, de alguna forma, aspectos de su naturaleza pecaminosa afloran con más rapidez. O sea, es la realidad. Por lo tanto, el hombre tiene que evitar contextos de soledad y de ociosidad. Evidentemente hay que huir de la tentación, como huyó José rapidito, ¿verdad? Todo hombre tiene que aprender a tener relaciones, no hablo sexuales, hablo relaciones sanas relaciones, ¿no? Y lo de apaga un fuego con otro fuego ya se lo expliqué. El fuego de la lujuria, el fuego de la tentación, hay que apagarlo con el fuego de una vida de santidad, con el fuego de la presencia del Espíritu Santo. Y no es un juego de palabras, ¿eh? Tenemos que orar y leer, y eso nos provee la armadura para que los dardos de fuego, de lujuria y demás no entren en la vida de la mayoría de los hombres, que si no oramos, si no estamos en guardia, entran. Ahora, ustedes recuerdan la historia de David, muy bien, ¿eh? Dice la palabra que el único pecado de David fue con Betsabé. Yo me imagino que es una forma de hablar, porque David pecó de otras maneras, pero el pecado más reseñable en la vida de David fue su adulterio con Betsabé. Ahora miren el contexto del adulterio de David. Ya era el rey de una monarquía absolutamente consagrada, y llega un momento donde él ya ni va a la guerra. Envía a sus generales y a sus ejércitos y se queda en palacio. ¿Saben cómo se queda? Solo y descansado, porque además dice la palabra que se echó una siesta. Se levantó a la caída de la tarde. Un hombre solo, ocioso y descansado. Y de pronto se asoma a la ventana de palacio y la ve a la imprudente Betsabé, que tampoco seguramente era gordita, baja y fea. Y la ve imprudentemente bañándose allí en el río. La codicia, la manda llamar, la viola. ¿Saben a quién acaba matando al final? A su marido, que se llamaba. ¿Saben ustedes lo que significa Urías? El significado de Urías: la luz de Yahvé. ¿Saben a quién acabó matando David en su vida? A la luz y al perímetro defensivo que se establece cuando andamos en integridad. Y en la vida de David se cumplió un dicho popular de la época del Antiguo Testamento que dice: los padres tomaron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. El pecado del padre, de alguna forma, pasó generacionalmente a la vida de sus hijos. Y uno de ellos, Amnón, viola a su hermanastra Tamar. Otro de ellos, Absalón, se acuesta con todas las concubinas de palacio, no en la privacidad de la alcoba real, como lo hizo David con Betsabé, sino en el terrado a la vista de todos. ¿Y qué les voy a contar de Salomón? Eso es terrible. El pecado sexual tiene algo profundamente arraigado que cuando consentimos con ello hasta puede transmitirse ahí. Es una cosa terrible, ¿no? Terrible. Ahora imagínese. Bueno, llega la noche y de pronto su esposa se acostó. Sus hijos también. Y usted se queda solo y ocioso. Y se asoma a las modernas ventanas de palacio. Y a un golpe de clic empieza usted a mirar a las modernas Betsabé del siglo XXI. Y acaba masturbándose. Sí o sí. Y entonces usted también mata a Urías. A la cobertura divina que se establece cuando andamos en contextos de integridad. Y cuando un hombre cae en ese tipo de situaciones, acaba generando huecos en su armadura de cobertura para que el enemigo entre y empiece a sembrar dardos de lujuria, pero no solo en él, también en los hijos y en todo lo demás. Eso es terrible, hermanos. Y es tan fácil, tan fácil. Por eso miren este versículo que es tremendo. Salmo 101. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¡Wow!
En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y amados, muchos hombres tropiezan en estas situaciones. Y eso es terrible, porque acaba privándonos de autoridad y permitimos que el perímetro defensivo que se establece cuando andamos en santidad se rompa y sufra nuestra familia las consecuencias de todo eso, ¿no? Por eso las 5 caras del rey tienen que tener un buen equilibrio, ¿no? Bien, la cara del amigo, la generación, no somos, yo sí, yo pertenezco a esa generación que le llamábamos nosotros del llanero solitario, ¿no? Proverbios 17, el que quiere tener amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano, ¿no? Refleja la energía del compañerismo, se caracteriza por lealtad, desafío a crecer. Necesitamos amigos, necesitamos otros hombres con los que salir por ahí de vez en cuando, tomarnos un café o un buen vinito y charlar. Lo que pasa es que nos cuesta hablar de nosotros mismos, a la mayoría de los hombres, pero necesitamos compartir con otros hombres a un nivel más íntimo y profundo. Eso lo necesitamos todos, ¿no? Amigos, compañeros de viaje. Yo a veces salgo en moto con algún amigo y, claro, no hablamos mucho porque yo voy delante y él va detrás en su moto, ¿no? Pero de pronto nos paramos a comer o a desayunar y ahí compartimos. Es que a los hombres no solo les une la conversación, como a la mayoría de las mujeres, que es lo que les une de verdad. Nos une también participar de algo conjuntamente, ¿no? Hacer un deporte juntos. Eso nos hace sentir un sentido de colegueo, de amistad con esa persona, ¿no? Y es la cara del amigo. Bueno, ese es nuestro motoclub, hombre, ese soy yo en mi máquina. Esa es la que tenía antes, ahora tengo otra mejor. Esa es la que tenía antes y ese es el emblema de los motoristas. Bueno, este es el emblema de asociación de MCA, Motorcycle Christian Association, pero luego está el local, que es de Águilas de Jesucristo. Ahí dice rodando por el Hijo, ¿no? Y a nosotros nos encanta ese tipo de aventuras, de salir por ahí en ruta, de parar, y bueno, es una cosa muy bonita, es la cara del amigo. Y la cara del sacerdote. El hombre tiene una altísima responsabilidad para modelar espiritualidad en la vida de sus hijos. Si yo les pregunto en su matrimonio, ¿quién está más dispuesto a orar? ¿Usted o su mujer? Yo ya sé la respuesta, su mujer. Claro, yo ya la sé. Pero resulta que hay una responsabilidad en el varón. Mi mujer a mí me anima. Me anima, cariño, acuérdate que hoy tenemos que orar. Yo oro con María del Mar todos los días. Puede haber algunos que no, pero en el 99% de los casos, María del Mar y yo tomamos la determinación de orar todos los días. Y con nuestro hijo, que ya vive fuera de casa, estamos orando para que se case y que nos dé nietos. No tiene ni novia todavía, pero estamos en fe ahí orando y declarando. Claro, y él anhela, pero no encontró todavía la persona adecuada, ¿no? Como vive fuera, todos los jueves hacemos un Zoom como familia. Y a 3 oramos, un día le toca compartir a nuestro hijo, otro día a un servidor, otro día a María del Mar. Todo ese tipo de cosas, cuando las practicamos continuamente, generan en nuestra familia un sentido de protección, un sentido de fortaleza, de integridad. Y eso es muy positivo y muy necesario. Además, un hijo tiene que ver en el padre, que el padre ora, que el padre lleva algún tipo de liderazgo en la vida espiritual. ¿Saben por qué? Luis Palau predicaba en no sé dónde y hablaba de Dios como padre. Y de pronto el muchachito se le acerca a uno y le dice, mire, si Dios es mi padre no me interesa. Mi padre es un borracho, un maltratador. Claro, el padre tiene la responsabilidad de ser el escalón natural que a un niño le hace entender la idea del Padre Celestial. Entonces hay una responsabilidad muy grande ahí, ¿no? En ese sentido. Por eso el hombre, en España decimos, tiene que ponerse las pilas en su responsabilidad. Bien, rápido, por amor al tiempo, déjenme ver cuánto me queda, por si me queda tiempo para desarrollar lo otro, no. Ahí.
Isaías 38, acuérdese, el Padre hará notoria la verdad de Dios a los hijos. Es lo que veníamos diciendo, el Padre es el reflejo terrenal del Padre celestial. Y eso que falta lo voy a desarrollar en la charla de cierre a las 8, ¿verdad? A las 8 desarrollo conceptos que me interesa más trabajar en la charla de cierre. Miren, 3 palabras que todo hombre, hablo del varón, 3 palabras que todo hombre tiene que acostumbrarse a pronunciar y a decretar sobre la vida de sus hijos. Muy sencillas. Te quiero. Mi papá era incapaz de decirme te quiero, pero incapaz, jamás me dijo te quiero. Era un hombre prisionero de su historia. Él no podía, no me abrazaba, no, él era prisionero de su historia, producto de su pasado y prisionero también de su pasado. Pero todo hombre tiene que aprender a decirle y a verbalizarlo, hijo, te quiero. A mí mi papi nunca me lo dijo. Cuando yo cumplo 40 años, no sé, quizá por aquello de que ya entraba en un periodo adulto, decido escribirle una carta a mi padre. Vivía yo fuera. Y le escribo la carta, la envío por correo postal. Ya casi no se envían cartas por correo postal, ¿verdad? Envío la carta, manuscrita, y 5 o 6 días después le digo a mi papi, papá, ¿recibiste la carta? Sí, gracias. Hombre de pocas palabras, mi papi. 3 meses después, 4, me llama mamá por teléfono y me dice, hijo, tienes que saber esto. Ya he sorprendido, y esa es la palabra, a tu padre leyendo la carta y llorando. ¡Wow! Era un hombre prisionero de su historia, incapaz de manifestar en público sentimientos, pero que muy probablemente hasta el día de su muerte atesoró y guardó la carta de un hijo donde estaba escrito lo que probablemente nadie nunca le dijo. Papá, te quiero. Qué importante. Yo ahora no me canso de decirle a mi hijo, hijo, te quiero. Y él me dice, te quiero, papi. Oye, eso establece una conexión. Eso es hermoso. Eso nos fortalece, hijo, te quiero. Y le digo hijo. Se llama Noel, pero yo le digo hijo, te quiero. Y él me dice, papi, te quiero. Y nos damos un abrazo y disfrutamos. Todo, 3 palabras que todo padre, varón, debe de decirle a su hijo. Te quiero. Estoy orgulloso de ti. Claro, mi papá, que era prisionero de su historia, y no lo culpo, porque yo amé a mi papá, me enseñó muchas cosas, pero mi papá me decía, eres un burro. Sí, porque me costaba estudiar. Y siempre me comparaba con el vecinito que todos hemos tenido, que se las sabía todas y aprobaba. Mira, Fernandito, que saca sobresaliente en todas las asignaturas, y tú. Y claro, eres un burro. ¿Saben lo que ocurrió? Que fui un burro. Porque en esas tiernas edades las palabras son balas o semillas. Balas que destruyen o semillas que construyen. Y fui un burro y repetía curso hasta que aprendí y superé todo eso. Y no solo perdoné a mi papá, sino que le pedí perdón. Yo le di muy mala vida a mi papá. Dios mío, imagínate un hijo que hasta los 26 anda por ahí y ni les cuento lo que yo tenía que hacer para conseguir la plata para inyectarme cada día. No le di una buena vida. Entonces yo también le pedí perdón y ahora él está disfrutando la gloria del Padre, ¿no? Pero todo hijo tiene que pronunciar, o todo padre tiene que pronunciar sobre la vida de su hijo estas 3 palabras. Te quiero, estoy orgulloso de ti. Y eres bueno en algo, en lo que sea, porque su hijo o su hija va a ser bueno en algo. Jugando a la pelota, a las cartas, pintando, en música, reconózcalo. ¿Saben por qué? Porque esas son las palabras que en un momento delicadísimo de la vida del hijo, en el monte de la transfiguración, se abren los cielos y el Padre declara sobre el hijo, este es mi hijo amado, te quiero, en el cual tengo complacencia, estoy orgulloso de ti. A él oíd, eres bueno en algo. Y cuando un padre aprende a pronunciar sobre la vida de su hijo esas 3 palabras cimentan personalidades y fortalecen la autoestima. Qué importante, qué importante. Pero
Ustedes han escuchado hablar de la palabra mansedumbre, ¿verdad? La única vez que Jesús dice, aprended de mí, lo dice para decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es ser manso? Bajo una interpretación equivocada, podría parecernos, en España de pronto dices que es un perro, ¡ay, mira qué manso es! Porque el perro lleva la cola entre las patas y las orejas gachas y parece que es muy pusilánime. Eso no es mansedumbre. ¿Tienen un bolígrafo? ¿O un lapicero? Ese, déjenmelo. Miren, ven, acércate por favor. Agarra el micro para que todos me puedan oír. Les voy a explicar etimológicamente hablando lo que significa la palabra mansedumbre. Súbete, sí. Gracias, campeón, ahí. Tú subas tanto que eres más alto que yo y me das. Ahí. Aquí. Ahí. Esto, a ver si me sale, porque no es fácil ser manso, ¿eh? Y etimológicamente hablando, esto es lo que significa mansedumbre, ¿eh? Esto es mansedumbre, ni una ira excesiva, ni una pasividad absoluta. Alguien que tiene dominio propio, que está al control, que mantiene sus emociones y sus pensamientos a raya. Gracias. Ese es el contexto de la palabra mansedumbre, un hombre con equilibrio, un hombre con control. Ese es el significado. Y en las 5 caras del rey hay que tener un equilibrio, porque si yo potencio demasiado la cara del guerrero, me convierto en un tipo violento. Y si potencio demasiado la cara del amante, me convierto en un tipo blando y sensiblero. Por eso la energía de la mansedumbre es la energía del equilibrio, donde un hombre sabe combinar la bravura del guerrero, el código de honor del rey, la ternura del amante, el cariño filial del amigo y la autoridad espiritual del sacerdote. Y cuando un hombre persigue esas 5 caras de la auténtica masculinidad, lo hizo, lo va a conseguir. ¿Que nos cuesta a todos? Ya te digo yo que sí. ¿Que de pronto cometemos errores en cualquiera de las caras? Ya te digo yo que sí. Pero nunca te olvides del Salmo 101, verso 6, que dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Quiere decir que ninguno hemos llegado. Y como ninguno hemos llegado, en un camino a veces tropezamos y caemos. A Dios no le importa tanto si te caes, que claro que le importa, pero sobre todo le importa que te levantes, te sacudas el polvo del error cometido y continúes adelante. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Amados, me quedan 10 segundos antes de las preguntas. De manera que adelante procuren perseguir en sus vidas las 5 caras de un hombre de integridad y no se olviden que aunque sus pecados sean muchos, su gracia es mayor. Muy bien, terminamos aquí y ahora entiendo que sí entramos, ¿verdad? Sí, primero que nada agradecer al pastor Juan, más que nada por abrirnos la puerta de tu corazón y contarnos cosas tan íntimas como esas, donde vemos detrás de la figura pastoral, de tu figura pastoral, el hombre que llevas adentro y que haya abierto tu corazón para contarnos todas estas cosas, la verdad es que te engrandece. Un aplauso, por favor. Ahí está el código para enviar las preguntas y mientras lleguen, yo te quiero hacer una importante. ¿Cuáles crees tú, de acuerdo a lo que tú has visto en las conferencias que has entregado, que nos cuesta más de estas 5 caras? ¿Dónde estamos? ¿Dónde tenemos que poner un poco más énfasis? Quizás si hemos conocido al Señor, a lo mejor hemos desarrollado la cara del sacerdocio, pero a lo mejor hay otras. ¿Dónde crees tú que hay que poner el énfasis? Bueno, en base a las charlas que uno va dando por ahí y sobre todo con varones, el tema del amante, pero el tema del amante en su versión pervertida, el tema de la tentación sexual en el hombre es el temazo. O sea, y no me equivoco al decir lo que les voy a decir, el 85% de los hombres luchan con una tendencia natural a una sexualidad no lícita. Y hay problemas a veces de lujuria,
de masturbación, de pornografía. Todo eso está lamentablemente muy al orden del día en la vida de muchos varones. Yo luché con todo eso, porque yo vengo de un contexto muy complicado. Imagínese, hasta los 26 yo andaba en un mundo más que depravado. Entonces mi tentación es esa. Fíjese que yo tengo una computadora de sobremesa, laptop, celular, tablet. En todos esos aparatos, ¿saben lo que yo tengo? Un filtro de control para no entrar en pornografía. No porque yo quiera entrar, sino porque como yo trabajo con temas de sexualidad, a veces me tengo que informar. Y de pronto, si no tengo un filtro, pongo algo de sexualidad y me aparece una página pornográfica. Y como yo sé que soy tentado en ese área, pongo un filtro de control parental. Y es muy gracioso, porque un filtro de control parental lo que hace es que tú tienes que poner el nombre del hijo al que quieres controlar, y cuando de pronto tu hijo ingresa en una página no prohibida, te sale un mensajito que dice: pi, Juanito acaba de querer ingresar en tal página. Y a mí mismo me ocurre eso, ¿no? Y entro, no quiero, pero toco algo y veo tal, y pincho ahí y me aparece el mensajito: Juanito a las 14:30 acaba de ingresar en una página prohibida, ¿no? Digo, qué gracia. Tuve que poner una clave, ya ni me acuerdo. Yo necesito eso, porque me conozco, y la madurez de un cristiano no consiste en saberse inmune, no, consiste en saber sus debilidades y ponerles perímetro defensivo. Ahí uno es maduro, ¿no? Por lo tanto, esa es un área que lamentablemente se da muchísimo en muchos hombres, ¿no? Vamos, yo les animo a que por favor envíen sus preguntas, porque no me ha llegado ninguna todavía, pastor. No ha llegado ninguna. No ha llegado ninguna. En la cara de la masculinidad, justamente también del amante, te quería hacer una pregunta respecto de la intimidad sexual en las edades, a través de las edades. Sí. Cuando uno es joven, pero ¿cómo vive la sexualidad en la edad de la tercera edad, digamos? Claro. Que nos hable un poquito de eso. Imagínense una pareja con 20 años, se casan. El sexo a los 20 tiene que ser bueno, pero a los 40 tiene que ser mejor. Pero es que el sexo a los 50 tiene que ser mejor que a los 20. Pero voy un poquitito más allá. El sexo a los 60 tiene que ser mejor que a los 30. ¿Sigo? Sí, hay esperanza, no se preocupe. A los 80 el sexo tiene que ser mejor que a los 30. Claro, ustedes están diciendo, ¿pero qué? ¿Saben lo que pasa? Cuando hablamos de sexualidad, parece que de pronto entendemos sexualidad con genitalidad. Y no es así. La genitalidad, pene y vagina, es solo una pequeña parte del término amplio de sexualidad. La sexualidad nunca termina, porque tiene que ver con caricias, tiene que ver con cariño, tiene que ver con ternura. Génesis 2:25 nos lanza el fruto que todo matrimonio tiene que perseguir, y Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso es intimidad. Llegar a estar con tu pareja desnudo física, emocional y espiritualmente y no sentir vergüenza, sentirte en territorio amigo, sentirte que no hay crítica ni juicio. El fruto principal de la relación sexual es la intimidad. Les cuento brevemente una historia al hilo de esto. Me convierto a los 26. Me voy a Bélgica porque a mí me predica el Evangelio un primo mío que estudiaba en un seminario bíblico en Bélgica. Llego al seminario, me dan un trabajito de jardinero y de pronto los antiguos directores de la institución, del seminario, ellos estaban jubilados y vivían en una parte del edificio con vistas preciosas ahí al campus, y de pronto ellos invitaban a los estudiantes a comer, y al jardinero alguna vez también. Cuando usted entraba en casa de aquellos viejitos y estaba allí un par de horas, cuando salía, uno se sentía como medio metro elevado del suelo. Allí había algo. Pasaba algo. No supimos qué era, y un mal día la viejita se muere. Y el misionero, no teniendo conexión ya ninguna con Bélgica, regresa a Estados Unidos y deja libre el apartamento con las hermosas vistas. Todos los estudiantes para el año siguiente querían solicitar aquel apartamento, ilusos, pensando que las vistas o el mobiliario era lo que le daba aquel algo de especial. Luego lo supimos. ¿Saben lo que tenían los viejitos? Tenían intimidad. Una intimidad conseguida
a base de toda una vida. Y a las edades que ya tenían, casi 90 años, su relación sexual física era tocarse la mano. Pero tenían una conexión emocional tan grande, se entendían tan bien. Y usted sabe que las bendiciones de Dios no abundan. ¿Qué hacen? Cuando abundan, son para ti. Cuando sobreabundan, las sienten aquellos que están a tu lado. Aquellos viejitos sobreabundaban intimidad, que es el fruto principal de toda relación sexual. Lo que pasa es que nos venden genitalidad. No van por ahí los tiros, ¿no? La sexualidad tiene que ver con otros componentes. Pero bueno, ese es un tema muy amplio. Tengo una pregunta. Dice, Michael Heiser plantea una razón de las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús. Tamar, Rahab, Betsabé y Ruth. Considera que hay razones teológicas y espirituales para considerarlas como mujeres violentadas sexualmente. No sé si me alcanzó a escuchar. Sí, para considerarlas como mujeres violentadas, la verdad que no lo sé. No, tampoco entiendo muy bien la pregunta, ¿verdad? No sé. Lo que pasa que son mujeres que vivieron... Que hubo de pronto prostitutas en la genealogía. No. Lo que vivieron fueron traumas respecto de la forma... Tamar fue violada por su hermano. Sí, claro. Rahab era una ramera. Betsabé también, como mencionaba recién, la tomó David. Sí, claro. Y también está Ruth. No sé. Bueno, Ruth no sé. Ruth no. Vamos, sí, ya entiendo. Nunca me había parado a considerar ese aspecto, ¿no? No tengo una opinión porque tendría que estudiarlo, ¿no? Pero es interesante de pronto mirar esos aspectos, ¿no? Pero no puedo opinar porque no tengo... Sí, ya, la última. Frente a una situación de tentación, ¿qué pudo resistir? ¿Cómo conversar con la esposa? Si esa confesión podría generar más un conflicto que una mejor unión. Al exponerte a una situación como esa, bueno, claro. ¿cómo se la plantea a la esposa para evitar un problema? Vamos a ver, llega una edad, que normalmente en la mujer es de 50 en adelante, donde a la mujer le llega la menopausia. La menopausia provoca un descenso de los estrógenos, la hormona femenina. La vagina deja de segregar el aceite natural y se vuelve con mayor sequedad. Desciende el deseo sexual en la mujer. Para muchas mujeres en estas edades es dolorosa la penetración. En esos casos hay que utilizar cremas. Hay cremas que son gel vaginal y que ayudan para la lubricación. Pero si aún así usted le cuesta tener relaciones sexuales con su esposa y cae en la tentación de masturbarse aislado de su esposa, no lo haga, hágalo con su esposa. ¿Saben lo que es la masturbación? Quiere decir sexo para mí mismo. Pero la finalidad del sexo no es el egoísmo, es el compartir. Entonces es perfectamente legítimo, y les pongo un caso muy práctico, perfectamente legítimo que en una situación suya de necesidad usted acuerde con su esposa que si no puede haber penetración, usted la bese, la acaricie y se estimule. Digo se estimule porque no es masturbación, porque si está su esposa presente participando, ya no está usted solo, ya no se considera un acto egoísta y aislado, o que ella lo estimule a usted. ¿Me comprenden? En la relación sexual tendríamos que tener la franqueza de llegar a determinados tipos de acuerdo para que el hombre no tenga que acabar masturbándose solo y aislado para liberar una tensión que no sabe cómo porque su esposa no puede. Pasa que esto requiere mucha franqueza en el matrimonio y requiere hablarlo con mucha naturalidad, y eso no es fácil en muchas parejas, ¿no? Pero esa sería la idea. Todo esto nosotros lo trabajamos en el ámbito de la pareja, cuando trabajamos la intimidad sexual en la pareja, ¿no? Que es un temazo, ¿no? Para trabajar a fondo. Sí. Ok, lamentablemente se nos termina el tiempo. Vamos a dejar espacio, tenemos que ir a las 11 y luego estar regresando para las 20 horas estar aquí. Un poquito antes tratemos de ser puntuales para poder estar, ¿cierto? Porque van a venir esta noche liberados, vienen todos, van a venir los matrimonios, van a venir todos los que no pudieron ir a la cuarta, van a venir para acá. Creo que vamos a tener muchas personas. ¿Perdón? Tenemos 20 minutos. Sí, pero no sé si el pastor se puede quedar o prefiere descansar, no sé. No. Ya, ok, bueno. No, okay. Si alguien quiere hacer otra pregunta, yo... Aquí tengo otra, entonces. Si alguien quiere hacer otra pregunta, le fijo lo del chofer aquí, ¿no? No.
A ver, dice aquí lo siguiente. Sí, por ahí. Mi padre es prisionero de su pasado y cuando éramos niños nos gritaba mucho. Yo ahora soy padre y algún día dije que nunca haría eso con mis hijos. Pero en momentos de estrés y presión también he terminado gritando a mis hijos, de lo cual me siento muy culpable. ¿Cómo puedo superar las heridas o balas del pasado para mejorar como padre? Eso es muy típico, pero muy típico, ¿no? Es decir, lo que aprendemos en el contexto del hogar parece que queda grabado a fuego para el resto de nuestras vidas, tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿no? Es verdad, uno se hace el firme propósito de no repetir una pauta relacional equivocada que vio en el contexto de sus papás e inconscientemente te encuentras repitiéndola. Hasta tal punto el modelaje de un padre y de una madre sobre un hijo permanece. Es algo casi genético que se adquiere y es complicado desligarse de todo eso. Uno tiene que mentalizarse porque le van a hacer ese impulso a repetir la pauta aprendida. Pero somos producto del pasado, pero no prisioneros. Eso lo podemos cambiar y lo podemos mejorar, pero sin duda alguna. Solo hace falta determinación y deseo de querer cambiar la pauta, ¿no? Esa es la idea. Déjame que les cuente la historia del chofer. Les cuento una pequeña anécdota, así para terminar ya, si les parece. Resulta que este era un sexólogo, un hombre que dictaba conferencias sobre sexología, pero no conducía, no manejaba. Y de pronto el hombre tenía un chofer. Y el hombre, mientras iba en el automóvil, iba dictando en voz alta la conferencia. Con el tiempo el chofer se aprendió de memoria las conferencias del sexólogo. Y un mal día al sexólogo le entra un dolor de cabeza impresionante y le dice al chofer: ¡ay, me duele tanto la cabeza! ¿Por qué no te pones tú el uniforme de sexólogo y yo me pongo el uniforme de chofer y das tú la conferencia? Total, te la sabes de memoria. Total, que se intercambian los uniformes y el chofer se pone el traje del sexólogo. Y entran a la sala de reunión, el sexólogo con el uniforme de chofer se sienta ahí y el chofer con el saco, con el traje del sexólogo sube y miren, da una conferencia magistral. Cuando ya el tipo respiraba aliviado para bajar, una mano en el público se levanta y se pone en pie una señora que le pregunta: dígame usted cómo opera el proceso premenstrual en la mujer multiorgásmica. Y el chofer empieza a sudar, hasta que dice: mire señora, esa pregunta es tan fácil que hasta mi chofer se la puede contestar. De manera que si tienen alguna otra pregunta, mi chofer... ¿Dónde está? Aquí no está. Miren, allí tengo a mi chofer. O sea que... Bueno, vamos a ir terminando, así le damos tiempo también al pastor para que descanse un poco y pueda retornar para estar con nosotros a las 20 horas. Por favor, seamos puntuales para aprovechar al máximo los tiempos. Un tema importante. Vamos a sacar la foto del Congreso. Así que queremos que esté aquí, pastor. Vamos a acomodar un poco acá para sacarnos la foto oficial. Todos los que asisten al Congreso nos ponemos aquí adelante y nos toman la foto de allá para que tengamos el recuerdo de nuestro Reconstruyendo Hombría, número 3, confrontando la nueva masculinidad. Sí, aquí vamos a acomodar, sacar un poco. Habrá que apartar esto. Sí, todo esto al lado ya. Por aquí, ¿no? Ahí. Esto ya cumplió el... Bueno, esto lo tocó con el agua. La talla, se la pude haber contestado peor.